Barack Obama, él habla del cambio, el cambio en el que puedes creer. Pero la persona que hay detrás de su campaña es Zbigniew Brzezinski, el hombre que fue consejero de seguridad de Jimmy Carter, el cual hace unos años admitió públicamente que él dejó que la administración Carter manipulara a la Unión Soviética para invadir Afganistán en una ocupación que llevó a la guerra y como resultado millones de personas muertas. Y como consecuencia se creó el bando contrario con los talibanes y todo esto. Pues este es el hombre que se esconde tras Barack Obama, el cual habla de estar en contra de la guerra. Es un fraude. Y la gente que le está apoyando va a estar muy decepcionada con su política cuando llegue a la Casa Blanca y va a darse cuenta de para qué está realmente puesto allí. Porque ahí está la clave. Estamos presenciando en las noticias de los medios y en la televisión tan solo una película que nos da la sensación de que tenemos libertad, de que tenemos libre elección, pero en realidad solo hay una fuerza por detrás de las aparentes personas que salen en la película. Y esto ocurre no solo dentro de los países, sino también entre los países, manipulando a los diferentes países con el mismo fin. Y no es ningún tipo de milagro de la coincidencia que un ministro laborista se alinee perfectamente con el presidente demócrata Clinton. Y entonces, cuando cambian de presidente en Estados Unidos, él sigue igual de conectado con el presidente republicano de extrema derecha, como es George Bush. Porque Bush y Clinton están controlados por la misma red. Blair, Brown, todos ellos están controlados por la misma red. Y de esa manera ellos trabajan con un mismo fin. Y esta gente controlada, él tiene mucho más miedo a esta red de control que a la misma opinión pública. Y esto es por lo que Blair no tuvo ningún problema en ir en contra de la opinión pública de Gran Bretaña, aunque eso le causara enorme daño en términos de su popularidad. Porque eso era más accesible para él que ir en contra de la organización. Algunos dicen que Blair era una marioneta de George Bush, pero el hecho es que ambos son marionetas de la fuerza que les controla. Lo mismo ocurre en este país. Lo que tenemos aquí es este cambio de manos y funciona de la siguiente manera. La forma de dictadura más grande que existe es la dictadura en la cual la gente cree que es libre, porque nunca se rebelarán en contra de lo que les esclaviza cuando creen que ya son libres. Puedes hablar sobre dictaduras fascistas y comunistas, pero en una dictadura en la que la gente puede ver, tocar y sentir, la gente entiende en la situación en la que se encuentran. Y estas dictaduras tienen un final seguro porque la gente puede ver quiénes son sus controladores. La forma más grande de control es la prisión sin barrotes, porque la gente se sentará allí para siempre sin hacer nada porque no saben a sí mismos en una prisión. Y una de las maneras en las que ellos perpetran esta estafa es mayoritariamente teniendo dos partidos controlados por ellos en un país. Así ellos cambian el poder entre estos dos partidos controlados continuamente. Cuando un partido está en el gobierno, introduce la agenda de más y más centralización de poder. Entonces, el partido en la oposición se opone en contra. Oh, tenemos elecciones libres. Pero cuando hay otra elección y se cambia el gobierno, ahora el partido que se estaba oponiendo a la centralización de poder está en el gobierno e introduce la agenda a la que anteriormente se oponía. Y el partido que estaba anteriormente en el poder se opone. Oh, tenemos elecciones libres. Otra cosa que hacen es, si quieren a cierta persona del poder como querían a Blair y anteriormente a Margaret Thatcher, es crear el caos en el partido contrario. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta mucho este líder, pero mira lo que pasa en el partido contrario. ¿Cuántas veces en los últimos 10 años la gente ha dicho, bueno, no me gusta Blair, pero mira la oposición, qué desastre? Así que, ¿dónde está la libertad de elección? Es como se urde el fraude. Cuando Cameron entra en escena,
Bueno, ahí está la huella de Blair también, pero bajo otro nombre. Así que en Estados Unidos hay gente que entendiendo esto tiene este dicho: no importa a quién votes, el gobierno siempre llegará al poder. Y cuando el gobierno entra en el poder, la agenda para la centralización del poder entra también con él. La política no es la profesión más vieja de la historia, pero los resultados son los mismos. A esto me refiero. Todo esto es posible porque nos hemos permitido a nosotros mismos, como seres humanos, convertirnos en un rebaño de ovejas no pensantes. Hemos sido manipulados para ser de esa manera y simplemente cooperando con todo esto permitimos que unos pocos controlen a las masas. Alimentamos la versión de película de la realidad constantemente. Yo he trabajado en periodismo durante muchos años. La manera en la que hoy en día se investiga es mirando las noticias y leyendo los periódicos. En esto es en lo que muchos humanos se han permitido a sí mismos convertirse. Y cuando lo hacemos, cuando cooperamos con la mentalidad de rebaño, entonces unos pocos pueden controlar a las masas. Y está pasando en una escala cada vez mayor. Escucho a gente que se queda atrapada en esta película. Es decir, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Si te pasa eso, entonces respira hondo, un paso atrás y echa un vistazo de nuevo. Oh, tan solo es un pedazo de mierda, exactamente, es eso lo que es. Es lo que es. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto, se te empieza a caer la venda de los ojos y entonces ves como lo que anteriormente parecían eventos al azar, en realidad son eventos fríamente calculados y conectados para llevarnos por tal o cual camino o a determinado estado. Oscar Wilde dijo: la mayoría de la gente son otra gente, sus pensamientos son la opinión de otros y sus vidas son una imitación, sus pasiones son una cita de otra persona. Constantemente estamos repitiendo y viendo cómo se repiten lo que otras personas han dicho. Y escuchas cosas como: todo el mundo sabe esto, amigo. Pues yo no sé eso, así que réstale uno a todo el mundo y ya tendremos un comienzo. ¿Y cómo sabes eso? Oh, alguien me lo ha contado. Repite, repite, repite. Son los repetidores. Y nos metemos en un estado de entrega total con la versión de la realidad de la película, expresada por un gran número de personas. Tenemos profesores repetidores que recopilan todo lo que les dicen, que incluyan en sus temarios y lo enseñan repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y a través de toda la sociedad te encuentras con repetidores. ¿Cómo sabes eso? Oh, estaba en este libro, por eso lo sé. Doctores repetidores repitiendo lo que les dicen las farmacéuticas y sus escuelas de medicina. Oh, y no te atrevas a salir de esta pequeña caja. De otra manera, te llevarás un buen palo. Pero si funciona, no me importa. Repite, repite, repite. Por todas partes, científicos repetidores. Tenemos a científicos repitiendo la cantinela del calentamiento global, porque las emisiones del carbono lo dicen. Y entonces, lo que no te dicen es que un gran número de científicos de máximo nivel están diciendo: ojo, no es el carbono, es el sol. Oh, ¿no es asombroso? ¿El sol tiene una conexión con la temperatura? Repite, repite y repite. Entonces llegamos a los periodistas. Oh, repetidores clásicos. Daros cuenta de lo que los periodistas de verdad hacen es cogen la versión oficial de los eventos, la revisan y analizan si tiene sentido y entonces lo comunican a la gente. Lo que hacen los periodistas repetidores, que son más del 90% en estos días, desafortunadamente, es coger la versión oficial de los eventos y entonces se giran y se lo entregan a la gente. Y de esta manera, en lugar de ser periodistas, se convierten en relaciones públicas de la versión oficial de las cosas.
Después están los políticos repetidores. Este tipo de políticos que no dicen en lo que creen, porque si sus opiniones van en contra de su partido, entonces no ascenderán ni se convertirán en ministros y sus carreras ya no serán exitosas. Entonces se convierten en carne de cañón para los pocos que deciden qué es lo que va a pasar. Mientras todo esto se mezcla, toda esta aceptación de la realidad tipo película y del gran hermano se acerca más y más a una transformación en un estado tipo global fascista. Y en palabras de Mencken, el hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel que es capaz de pensar las cosas por sí mismo. Casi inevitablemente llegará a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, loco e intolerable. ¿Y todo esto por qué? Porque los gobiernos no están puestos ahí para servir a la gente, están puestos para controlar a la gente y dirigirla por un determinado camino que les marca una agenda. Y cuando te das cuenta de cuál es la relación entre el gobierno y la gente, que es el control, los eventos que ocurren día a día comienzan a tener más y más sentido cuando atas los cabos. Tenemos la versión de los eventos tipo película. Todas las noticias de televisión y los periódicos y el resto. Y después tenemos la agenda secreta escondida tras el telón, que está oscurecida y encubierta por la versión de los eventos tipo película. Pero sin marionetas, esto no sería posible. Sigue al conejo blanco. Cree en lo que se te dice que creas. Piensa que la guerra es paz, si es que aún puedes pronunciarlo, y que eres un idiota, estás en contra del asesinato de inocentes. Y como Orwell dijo, piensa que la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y cosas increíbles ocurrirán, por la gran mayoría controlada por unos pocos. Puedes bombardear ciudades enteras llenas de civiles y salir impune. Esto es lo que ellos no quieren que veáis, lo que está ocurriendo en realidad, en estas guerras por la libertad. Esto es lo que está ocurriendo, pero ¿qué es lo que quieren que veáis? ¡Oh, mira! Hay un concurso en televisión, mira este, cállate la boca. Cariño, creo que voy a intentar conseguir el coche. Liberación, esto es lo que ellos no quieren que veáis sobre lo que ocurre en realidad. Y en lugar de esto, tengamos un debate moral sobre el pecho de Janet Jackson en la Super Bowl. Ya que estoy moralmente indignado de que esto haya pasado. ¿Qué indignación moral hubo por todo Estados Unidos de que esto sucediese en la Super Bowl hace algunos años? ¿Y dónde está la indignación moral? ¿Dónde está la moralidad auténtica? Esto es lo que le hace el uranio empobrecido a los niños iraquíes. Pero no importa, hey, Jerry Springer está en pantalla. Aquí tenemos una pelea manipulada en televisión. Hey, cariño, le va a pegar. Es un juego mental. La gente me dijo grandes números durante los años 90 que estaba loco, mal de la cabeza y que tenía una crisis de la mediana edad. Estoy seguro que mucha gente sigue pensando igual, pero os diré una cosa. Si estar cuerdo es aceptar este mundo de locura, estoy más que decepcionado.